El M-19 fue un movimiento guerrillero creado el 19 de abril, nacido a raíz de un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero contra el general Rojas Pinilla. Tras su desmovilización, se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda, conocido como ADM-19, Alianza Democrática M-19, que ganó cierto respaldo popular y fue uno de los constituyentes del 1991. Desapareció a mediados de la década del 90 y algunos de sus miembros se unieron a otras agrupaciones políticas. Buenas noches, señor Miguel Lombo. Buenas noches. Las siguientes preguntas son para usted. ¿Qué hizo mientras estuvo en el M-19? ¿Qué hice mientras le contesto exactamente la pregunta o quiere que le diga cómo ingresé al M19? Pues, ¿cómo ingresó y también Bueno, exactamente en la los años pregunta? 70 había un movimiento que aún lo hay que se llama Juventud Comunista, JUCO. Ahí fueron unos líderes al colegio Nicolás Esguerra y nos dieron algo de doctrina sobre lo que era la juventud comunista. En esa época, como ahora, se consumía, comenzaba a subir mucho la canasta familiar, lo que era el chocolate, se hablaba mucho del costo del chocolate, me acuerdo mucho, que ellos nos recalcaban mucho, fíjense, el chocolate cómo sube, fíjense que nuestro país, ya comenzaban a hablarnos de nuestro país, que, que todo se lo estaban robando los gringos, ¿verdad? Por ahí comenzó el ingreso a, a ser simpatizantes del M19. El M19 en el colegio, los compañeros de los grados más avanzados se pintaban en la pantaleta M raya 19 y era muy bonito. Era algo muy bonito. Era algo socialmente bonito. Luego de eso fue cuando había profesores de izquierda que nos enseñaron a ir a marchar y conocer lo que era eh, una marcha por derechos, por los derechos de los trabajadores. El profesor de geografía, no recuerdo el nombre ahora, pero él nos enseñó, nos citó un día, un 1 de mayo, para ir a marchar. Y fuimos a marchar unos pocos. Habíamos en el curso dijeron muchos que sí, profe, que sí iban, pero a la larga fuimos muy pocos. Eh, y luego el profe les pegó un buen regaño a los que no fueron. Eso más, así fue como comenzó el ingreso al M19, siendo un simpatizante. Luego, por esos años 70 hubo el primer paro cívico nacional, que fue un boom. Entonces, en el primer paro cívico nacional, yo era muy joven. Nos dijeron que si nosotros podíamos bloquear, a colaborar a bloquear alguna vía. Y yo dije que sí. Yo bloqueé la avenida Tercera con 56 en compañía de unos amigos. Atravesamos un bus en la vía y hicimos cositas. Bueno, ahora cuéntame cuál fue la misión y el propósito que tenía este grupo militar. Bueno, la misión como misión es siempre ayudar al pueblo, siempre. Era ayudar al pueblo. De hecho, yo tenía 13 años y algo muy bonito era que decían que tocaba hacer una colaboración con la gente de bajos recursos, que era regalar leche. Entonces yo manejaba un camión porque mi padre me enseñó a manejar muy joven. Entonces
asaltamos los camiones de leche y, y nos los llevamos para arriba a la salida de Villavicencio por allá y regalábamos toda la leche. O sea, Regalábamos toda la leche, eso es algo inolvidable, muy bonito, porque en esos momentos uno se da cuenta el pueblo qué tantas cosas necesita y no habían los cinturones de miseria que hay actualmente, pero sí había pobreza, mucha pobreza, no tanta miseria como la hay actualmente, pero había pobreza y era muy lindo regalar leche a los niños, a las señoras de, de ese tipo de clase social. bueno, o sea que comenzaste a los 13 años más o menos. No, a los 13 años yo comencé a manejar, pero como a los 15 ya estaba en el M y ya estaba. Bueno, ¿cuál crees que fue la razón principal porque acabó con el M-19? Por ejemplo, ¿fue el acuerdo de paz o por el poder del gobierno? A mi comandante Carlos Pizarro, él fue muy claro en ello. Tenía unas ideas claras, sabía que por el lado de las armas no íbamos a conseguirlo. De hecho, él estuvo en el monte con muchos compas más, entrompando, y aquí hubo muchas células urbanas que también se trabajó, pero sabíamos que por las armas no se podía. Entonces, el acuerdo de paz fue, siempre he considerado que fue bueno para el movimiento M-19. Bueno, ¿y cuál fue la mejor hazaña de este grupo? Mm, bueno, hazaña, cuando se tomó la embajada dominicana que quedaba al frente de la Universidad Nacional y mis comandantes salieron hacia el aeropuerto. Eso fue en el periodo de Turbay Ayala. Salieron para La Habana. Se lograron muchos acuerdos, pero eso se logró. Yo considero que fue eso. Tuvimos otras, por ejemplo, la espada de Bolívar, cuando nos metimos a la quinta de San Pedro Alejandrino y robamos la espada de Bolívar. Considero que esa fue una de las mejores hazañas, la embajada dominicana. Bueno, muchas gracias. Muy bien, palabra que sí. El 9 de marzo del año 1990, el M-19 firmó el acuerdo de paz con el gobierno del aquel presidente de esa época, Virgilio Barco, en el municipio de Caloto, Cauca, hace 20 años. Con Carlos Pizarro, comandante del M-19, hace la entrega de las armas y le da paso a una desmovilización, surgiendo como candidato presidencial. Lo que nadie contaba es que mes y medio después murió asesinado. Hay muchas teorías sobre si fue un asesinato o fue un accidente, pero muchas personas dicen que aquel 26 de abril, mientras viajaba en ese avión de Avianca, él era un candidato que iba por la fuerza de la Alianza Democrática del M-19, movimiento que surgió del grupo guerrillero. El M-19, cuando estaban en ese momento coyuntural de una guerrilla urbana, ellos eran muy legítimos al interior del movimiento social. Entonces ellos lo que analizaron fue que con un proceso de paz lo que podría pasar es que ellos en las elecciones y desde la legalidad, desde los mismos movimientos, digamos así, aceptables por la burguesía, ellos podrían ganar. Y ellos hicieron una lectura en ese sentido y se desmovilizaron por eso y llegaron a la paz. Pero cuando ellos firman la paz sucedió un problema, y es que ellos no pensaron en las garantías políticas y ellos hicieron una rara lectura en ese sentido y se desmovilizaron todos los frentes. De hecho, un frente muy conocido acá en la ciudad fue el frente de Cazuca,